Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 20 de enero del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 21. En aquel tiempo Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, creían que estaba loco, claro. Fíjese, esto sorprende, ¿no es cierto? Jesús ha sido enviado, y ha sido enviado por una autoridad superior, suprema, por el Padre Celestial, por Dios, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz es nuestro Señor. Dios envía a Dios, y Dios encarna nuestra naturaleza para hacerse tan cercano a nosotros que podamos verlo, oírlo, tocarlo, palpar en nuestra propia humanidad al Dios que nos parecía inaccesible, lejano, inalcanzable. El Dios de las teofanías del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El que se manifestaba de modos diversos. Estaba ahí ahora, el enviado. Claro, ¿qué autoridad puede reconocer desde el punto de vista humano, meramente humano? No, ya una vez que está cumpliendo con todo aquello para lo cual vino, por lo cual encarnó nuestra naturaleza, vino a salvarnos, a devolvernos la vida, a hacer algo superior que ningún hombre puede hacer. Que no puede hacer, por ejemplo, la familia de Jesús, la familia humana. Y ya el Señor lo ha dicho tantas veces, ¿no? ¿Quiénes son los familiares de Jesús? Y señala a sus discípulos, estos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la verdadera familia. ¿Qué tiene que hacer la otra familia? Aquella que quiere o cree tener autoridad sobre el enviado de Dios, por sobre la voluntad de Dios. Ninguna autoridad, y a ninguna autoridad se sujeta Jesús, fuera de la autoridad del Padre Celestial. No hay ser humano bajo el cual pueda Jesús entender que debe guardar el deseo, el mandato, todo aquello que tiene que ver con, en este caso, por ejemplo, con estos familiares, que a lo mejor tenían buenos deseos o creían realmente que bueno, que estaba un poco desequilibrado, como, en fin, sugieren esta traducción. Y evangelio cortito este, ¿no es cierto? Pero muy aleccionador para todos nosotros, ¿eh? Fíjese, y hay multitud de ejemplos al respecto, y el mismo Jesús lo ha dicho. Entre las dificultades múltiples que puede llegar a tener un cristiano por hacer la voluntad de Dios, por cumplir con aquello que Dios demanda de él, por hacer lo que tiene que hacer y no otra cosa, mientras está en este mundo, en este cuerpo mortal, preso de esta cárcel que es el cuerpo de la mortalidad. Mientras estamos en este mundo, lo único que tenemos que hacer, hermanos queridos, es la voluntad de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Ningún otro consejo o deseo procedente de quien sea que no sea el que hayamos recibido por parte de Dios para obrar su voluntad debe tener en nosotros ninguna subordinación. Fíjese hasta qué punto Jesús lo estaba cumpliendo. Acá dice, bueno, siempre estaba deseado de ser visto por las muchedumbres. Acá dice, se retiró a su casa para comer con los suyos, con sus discípulos. Y bueno, era tanta la cantidad de gente que lo seguía, que se convocaba en torno a la figura de Jesús, que prácticamente no tenían tiempo ni para comer. Bueno, así lo veían, por ejemplo. Fíjese la visión que tenían de él los familiares. Los familiares parientes, digamos, físicos, humanos, ¿no?
está loco. Pensará, ¿cómo dice que es el Hijo de Dios? Pero si Jesús está mal, no está bien. El juicio humano, ¿se da cuenta? El juicio del que no entiende, el juicio del que quiere tener autoridad. Bueno, Jesús, por supuesto, estaba como enviado del Padre persuadido de la misión que venía a cumplir y la cumplió. Y hasta dar la vida, hasta cumplirla, hasta derramar la sangre por todos. Porque ¿sabe lo que vino a hacer, dicho en otros términos, el Señor? Vino a hacer lo que ninguna otra persona puede hacer como Él. Vino a amarnos. Y no hay mayor amor que el amor de aquel que pone su vida por sus hermanos. Ahí tiene, hermanos. Todos ustedes son hermanos. Esta es la familia de Jesús, la que viene a fundar el enviado de Dios. Esta familia, la que permanece, no la que pasa con el tiempo. Bueno, es para pensarlo, meditarlo mucho. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba recordando que hace algún tiempo conocí a un matrimonio. Tanto la mujer como el esposo se dedicaban a todas las cosas del Señor. Y tenían, creo que 2 hijos en ese entonces. Y en cierto momento uno de los niños se enfermó y tuvo que ir la mujer sola al hospital. Y todos decían, este muchacho está loco, en vez de estar cuidando a su hijo, anda allá en las cosas del Señor. No sé, Miguel, realmente, hasta qué grado quienes decían esto estaban en la razón o no. Servir al Señor requiere de mucho sacrificio, de anteponer los deseos del Señor a los nuestros, como bien decías hace rato. Pues sabes que no sé, no recuerdo ahora quién lo dijo, creo que fue Pascal, ¿no? Dios tiene razones que la razón no comprende, ¿no? Las razones de Dios son superiores, claro está. Es la única razón. Y es más que razón. Es una suprarrazón. El Dios es suprarracional. Porque sabe y ve cosas que el ser humano ni ve ni sabe. Y lo ve desde el principio. Lo ve Dios solamente, aquel que es autor de todo. Entonces, por sobre la autoridad de Dios no hay otra autoridad posible. Es de plena lógica esto. Bueno, nosotros seguiremos al Señor. ¿Ustedes también quieren irse? Les preguntó Jesús a los suyos cuando, escandalizados por el discurso eucarístico, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en él. Muchos de sus discípulos se fueron. ¿Qué les preguntó Jesús a los suyos, aquellos que lo siguieron hasta el fin? ¿Ustedes también quieren irse? ¿Qué contestó Pedro en nombre del grupo? ¿Y a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de amor, Señor, tu espíritu de sacrificio, tu espíritu que nos comunicas con todo el amor y nos confieres el poder de poder seguirte hasta el lugar donde tú quieres que estemos contigo por la plenitud de la eternidad. Señor, así lo creemos y así lo pedimos y así de ti sabemos que lo recibimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.